Eguerdion, gaur Euskadiko merkataritzari laguntzak emateko programa berria jarri dugu martxan. Autonomoen eta euskal enpresen merkataritza ekintzailetza bultzatu nahi dugu hain zuzen ere programa honekin. Horretarako 2,2 milioi euro bideratuko ditugu. Lehenengoz, merkataritza jarduera hasten dutenen eta dagoeneko saltokia eduki eta beren lan ildoa zabaldu nahi dutenen ekintzailetza bultzatzeko. Lehentasuna emango diegu hurbileko merkataritzan berrikuntza eta bikaintasuna bilatzen dituzten ekintzetan inbertitzen duten proiektuei. Hiriguneetako merkataritza auzoetakoa eta gune ahuletakoa. Aurkeztutako proiektuen 70% arte finantzatuko dugu, gehienez 20.000 euroan. Horrez gainera, programa hau berria da, emakumezkoen ekintzailetzarako 50%ko erreserba egin dugu. Emakumeak gure herri eta hiriburuetan saltokiak irekitzera animatzeko formula bat da aipatutako hau. Neurri hori, berdintasuna lortzeko egingo dugun lanetako bat da, hain zuzen ere, eremu guztietan emakume eta gizonen erabateko berdintasun eraginkorra lortu ahal izateko. Kasu honetan lan eremuan hain zuzen ere. Hoy hemos aprobado la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas al comercio en Euskadi. Queremos incentivar con este nuevo programa el emprendimiento comercial de personas autónomas y empresas vascas. Ponemos a su disposición 2,2 millones de euros con el objetivo de favorecer el emprendimiento tanto de quienes inicien una actividad comercial por primera vez como para quienes tengan ya un comercio abierto y quieran ampliar sus líneas de trabajo. Daremos prioridad a los proyectos que inviertan en acciones que busquen la innovación y excelencia en el comercio de proximidad. Tanto el comercio de los centros urbanos como el de los barrios y también el de las zonas desfavorecidas. Financiaremos hasta el 70% de los proyectos presentados con un límite de 20.000 euros. Además, este programa es novedoso porque tiene una reserva del 50% para el emprendimiento femenino. Una fórmula favorecedora para animar a las mujeres a abrir comercios en nuestros pueblos y capitales. Una medida enmarcada en nuestro trabajo para avanzar hacia la igualdad plena y efectiva de las mujeres y hombres en todos los ámbitos, en este caso en el ámbito profesional y laboral. Gobernu Kontseiluak gaur Ikerbasque Fundazioari zuzeneko diru laguntza ematea baimendu du bikaintasuneko ikerketa sustatzeko helburuarekin. 1,1 milioi euro dira Bihar proiektua izenekoa garatzeko. Leioan, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Parkean ikerketa taldeentzako espazio berria. Bihar proiektua hainbat ezagutza arlotako ikerketa taldeak batuko dituen eraikinean jarriko da abian. Helburua, langile ikertzaile berriak sartzean, erantzun malgua eta azkarra ematea da. Ikerbasque 2006 urtean sortu zen zientzia ikerketaren garapenari laguntzeko, bikaintasuneko talentu ikertzailea erakarriz eta berreskuratuz. Gaur egun, plantillan 230 persona baino gehiago daude. Ikerketarako Euskaditik kanpo 125 milioi euroko itxulera ekonomikoa lortu du besteak beste. Egindako inbertsioaren berehalako itxulera dela eta Eusko Jaurlaritzak inbertitutako euro bakoitzeko Ikerbasquek 2 euroko itxulera lortzen du. Europako batzordearen HR Excellence in Research saria jaso du eta horrela sari hori jaso duen estatuko lehen zientzia erakundea bilakatu da. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una subvención directa a la Fundación Ikerbasque para el apoyo a la investigación de excelencia. Es 1,1 millones de euros para el desarrollo del proyecto Bihar, un nuevo espacio para grupos de investigación en el Parque Científico de la Universidad del País Vasco en Leioa. El proyecto Bihar
se pondrá en marcha en un edificio que albergará a grupos de investigación en diferentes áreas de comunicación. El objetivo es dar una respuesta flexible y rápida a las incorporaciones de nuevo personal investigador. Ikerbasque fue creada en 2006 para contribuir al desarrollo de la investigación científica mediante la atracción y recuperar además el talento investigador de excelencia. En la actualidad, su plantilla asciende a más de 230 personas. Ha logrado un retorno económico total para investigación de 125 millones de euros de fuera de Euskadi. Y en relación precisamente al retorno inmediato a la inversión realizada, Ikerbasque consigue un retorno de 2 euros por cada euro invertido por el Gobierno vasco. Ha recibido el galardón HR Excellence in Research de la Comisión Europea, convirtiéndose así en la primera institución científica del Estado en lograr esta distinción. Halaber, Bilboko udalarekin bi hitzarmen sinatzea baimendu dugula jakinarazten dizuegu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Horien bidez, Zorrotzaurren eta Deustun alokairurako etxebizitza publikoa eraikitzea baimendu dugu. 35 urtetik beherakoei alokatzeko 74 apartamentu eraikiko ditugu. Horien helburua aldi baterako etxebizitza ematea da. Izan ere, okupatzaileak ezin dira bertan 5 urte baino gehiago egon. Ezaugarri horiek egokiak dira gazteen lehendabiziko etxebizitzen premiei lehentasunez erantzun ahal izateko. También les informamos de que hemos autorizado en el Consejo de hoy la firma de 2 convenios con el Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de vivienda pública en formato de alquiler en Zorrozaurre y Deusto. Vamos a construir 74 apartamentos para alquilar a personas menores de 35 años. Son alojamientos pensados como una solución de vivienda temporal, ya que sus ocupantes no pueden permanecer en ellos más de 5 años. Estas características resultan idóneas para atender preferentemente las necesidades de primera vivienda de las personas jóvenes. Y precisamente para hablar de vivienda comparece hoy junto a mí el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Hemos conocido la semana pasada la sentencia del Tribunal Constitucional que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español a la Ley Vasca de Vivienda y su intervención se va a centrar básicamente en explicar los pormenores de esa sentencia y las posibilidades que abre al Gobierno vasco para diseñar sus propias políticas de cara al futuro. Sailburu nahi duzunean. Eskerrik asko. Egunon, comparezco, como decía el consejero portavoz, para darles cuenta y valorar la sentencia que el Tribunal Constitucional acaba de dictar sobre la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Vasco en junio de 2015. El fallo se emitió el pasado 19 de septiembre y se nos ha comunicado muy recientemente. Está todavía calentita. Como saben, nuestra Ley de Vivienda es una norma socialmente muy avanzada. Fue recurrida por el Gobierno del Partido Popular el 19 de marzo de 2016 ante el Tribunal Constitucional, alegando que varios de sus preceptos excedían de las competencias de la comunidad autónoma y se adentraban en terrenos reservados al Estado u otros ámbitos legislativos. En términos generales, se invocaba la invasión de competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de derecho civil, al considerar que la ley impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda por incluir un nuevo deber, que es el de habitarla. Se impugnaron concretamente 13 artículos o apartados de ellos, así como la disposición adicional primera. La mayoría se referían a la definición de la vivienda deshabitada y a las herramientas de actuación dispuestas sobre aquellas que no cumplen la función social que establece la ley. Konstituzio auzitegiaren epaia aztertu ondoren, horri buruzko gure balorazioa positiboa da. Izan ere, berretsi egin da etxebizitzak duen funtzio soziala, baita autonomia erkidegoak arlo hori arautzeko duen eskumen osoa ere. Gainera, dugun ahalmena baliozkotzen du, utzik egoetatik funtzio sozial horri
hori betetzen ez duten etxebizitzetan esku hartzeko, bai utzik dagoen etxebizitza bat zer den zehazterakoan, bai araudian ezarritako tresnak martxan jartzerakoan etxebizitza horien okupazioa sustatzeko edo horiek erabili ez izana zigortzeko. Horregatik, etxebizitzari buruzko legea bere oinarrizko alderdi guztietan aplikatu ahal izango dugu. Como les decía, analizado el fallo del Tribunal Constitucional y sus fundamentos jurídicos, la valoración que hacemos de la sentencia es positiva. Con ella queda reafirmada la función social de la vivienda y la plena competencia de la comunidad autónoma para regularla. Pero además se convalida sin restricción alguna nuestra capacidad para actuar sobre la vivienda deshabitada que no cumple esa función social. Tanto a la hora de definir cuándo una vivienda puede calificarse como deshabitada, como a la hora de desplegar los instrumentos previstos en la norma para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso. Como consecuencia, y esto es lo importante, vamos a poder aplicar la ley de vivienda en todos sus extremos fundamentales con plena seguridad jurídica. Así, el Constitucional avala la exigencia a las personas propietarias o tenedoras de vivienda de atender la función social de estas viviendas, que se incumple cuando están desocupadas injustificadamente, y también respalda la definición de lo que es una vivienda deshabitada, así como su alquiler forzoso en zonas de fuerte demanda y necesidad. Y da el visto bueno a los medios que contempla la ley para acreditar que una vivienda está desocupada, así como a la capacidad de los ayuntamientos o del Gobierno vasco para proceder a su expropiación forzosa en caso de necesidad. Finalmente, el Tribunal Constitucional respalda la creación de un registro de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario como garantía para los consumidores y con la única condición de que este registro sea voluntario. Sí se ha declarado la nulidad del artículo 9.4 sobre expropiación temporal y urgente del uso de las viviendas en el caso de personas vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler. Y por la misma razón, también se anula el artículo 74, que desarrollaba las condiciones para aplicar esta medida. Finalmente, aunque se valida, como ha indicado, la expropiación temporal del uso, el Constitucional no acepta que se aplique la urgente ocupación prevista en la Ley de Expropiación Forzosa. En líneas generales, como les decía, entendemos que la sentencia es positiva, que ratifica la Ley de Vivienda en cuestiones básicas, que nos va a permitir desarrollar la ley con absoluta garantía jurídica, y solo me queda mostrar nuestra satisfacción y agradecer el gran trabajo realizado por los técnicos del Servicio Jurídico del Gobierno y también del Parlamento Vasco y de nuestro departamento, defendiendo la validez de la ley ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Eskerrik asko sailburu emandako azalpenagatik. Bueno, eta orain, gobernuari dagokionez esan beharrekoak esan ditugu, galdera erantzunen txandari egingo digu. El propio Tribunal Constitucional en su momento negó a otras autonomías o a otras comunidades la posibilidad de expropiar, por ejemplo, viviendas a bancos. ¿En qué situaciones sí podría? No se distingue entre personas jurídicas y personas físicas, siempre que se produzca un incumplimiento de la función social de la vivienda. El Tribunal, en nuestra sentencia, no distingue entre personas jurídicas y personas físicas propietarias, siempre que lo que se produzca es un incumplimiento de la función social de la vivienda. Y, lógicamente, haya una demanda contrastada en el entorno físico de esas viviendas de personas que están demandando una vivienda pública o una vivienda social. Pero en todo caso, no en casos de desahucio, que era lo que se preveía en el artículo 9.4. Si no me equivoco. Una cosa es la regulación de las viviendas deshabitadas y otra cosa es la disposición que he comentado, que hacía referencia a la posibilidad de la expropiación de la vivienda en casos de desahucio
por ejecución hipotecaria, por impago de rentas de familias en situación de vulnerabilidad si no existía una alternativa de alojamiento ocupacional. Son casos distintos. En lo que es la regulación de la vivienda desocupada, la sentencia del Constitucional bendice la regulación legal de la ley y sí que declara nulo lo que es la expropiación en esos casos de ejecución hipotecaria por impago de la hipoteca o por impago de las rentas, en el caso de que sea un desahucio como consecuencia del impago de las rentas. ¿Qué ocurre? Bueno, en estas situaciones nosotros ya tenemos contempladas estas situaciones en lo que son las órdenes del Departamento de Vivienda. Si se produce una situación de desahucio de familias vulnerables y no hay alternativa ocupacional, hay un compromiso del Departamento de que estas familias tengan una situación preferente a la hora de adjudicarles una vivienda social, una vivienda gestionada o intermediada por el Gobierno vasco. El Gobierno vasco podrá expropiar viviendas o alguna otra administración siempre que concurra, que esté la vivienda vacía y que concurra una necesidad en esa zona, en esa comarca, en ese barrio de demanda de vivienda. De viviendas que sean declaradas, que estén declaradas como deshabitadas, porque no cumplen la función social en función de los requisitos que se establecen en la ley y, lógicamente, hay una acreditada demanda en el ámbito donde está situada esa vivienda, de forma que pueda servir para la función de la vivienda, que es que sea habitada por una familia. El punto anterior, el 9.4, que ha sido anulado, era uno de los grandes referentes de esta ley. Incluso ustedes lo tomaron de un decreto, si no me equivoco, de la Junta de Andalucía. ¿Sigue considerando que es un éxito la sentencia y que se puede aplicar en su conjunto la ley de vivienda, como ha afirmado? Bueno, yo creo que efectivamente hay un punto, que es el punto 9.4, que he comentado, que se refiere a las situaciones contempladas en la ley de la posibilidad de expropiación de viviendas en las situaciones de desahucio hipotecario o desahucio por impago de alquileres. Ahí el Constitucional ha dicho que no, pero lo que le quiero decir es que a partir de ahora el Gobierno y los ayuntamientos tenemos una herramienta importante de gestión, que es la regulación de la vivienda vacía, que nos va a permitir, espero, poder incrementar la oferta que podemos hacer a la ciudadanía. Esto no se trata de que el Gobierno o los ayuntamientos vamos a proceder a una ola expropiatoria. Lo que se trata también es que en la política de vivienda tiene que haber una compensación entre las medidas de incentivo del alquiler y también las medidas punitivas en el caso de que no se haga un buen uso de una propiedad como es la vivienda. Una cosa es la vivienda habitual de una persona y otra cosa es una propiedad, que en este caso es una vivienda que se tiene por un propietario, persona física o jurídica, y que, estando vacía, entre otras cuestiones, según la ley, hace que no se cumpla la función social de esa vivienda, porque las viviendas, el objetivo que tienen es que sean habitadas, para eso se hacen, ¿no? Y esa es su función social. La ley, una vez bendecida por la sentencia del Constitucional, define qué viviendas se pueden considerar deshabitadas, en qué casos. Es muy garantista la ley, ¿eh? La ley es muy garantista desde el punto de vista de lo que es la definición de vivienda deshabitada. No sé si, me imagino que lo conocen, pero se lo puedo decir, ¿no? Para que se considere deshabitada, tiene que permanecer desocupada por un plazo superior a 2 años, siempre que no ocurra una situación que motive justificadamente esa desocupación. Y el propio artículo 56.2 dice que en todo caso no se considerará que esa vivienda desocupada desde el punto de vista de la aplicación de los términos de la ley, cuando sea segunda residencia y en los supuestos de traslado a domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social, que justifiquen el desocupar temporalmente la vivienda, así cuando esa vivienda esté puesta en el mercado de venta o alquiler en condiciones de mercado, condiciones de precios de mercado. En fin,
La ley en sí misma es garantista. Es decir, cuando se aplica la consideración de vivienda deshabitada, pues bueno, se aplica en líneas generales. Cuando alguien tiene una vivienda que no es su segunda residencia y la tiene vacía, seguramente porque le da la gana. Izateko, argi utzita, esaten duzu, bai udalek eta jaurlaritzak orain tresna importante bat, garrantzitsu bat duzuela espropiatzeko. Ze kasutan espropiatu dezake? Bueno, espropiatzeko, bueno, etxe bizitza utzik egon behar da, eta utzik deklaratuta egon behar da, utzik deklaratzeko 2 urte baino gehiago utzik egon behar da, eta motibo barik. Eta hortik aurrera, eskaera handia badago, posible izango da, etxe hori espropiatzea. Hori erabiltzeko borondatea du jaurlaritzak eta... Jaurlaritzak bere borondatea da legea betetzea eta tresna horiek aurrera eramatea legearen helburuak betetzeko. ¿El gobierno tiene alguna estimación de cuál sería el número de viviendas desocupadas que existen actualmente en Euskadi? ¿O tiene la intención, si no cuenta con este tipo de informe, de llevar a cabo un análisis y concretar? Bueno, el gobierno lo que tiene intención es de desarrollar la ley de vivienda, y en todos los desarrollos de la ley de vivienda lo que está previsto es que haya un registro de viviendas deshabitadas. Un registro de viviendas deshabitadas. Es algo que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? O sea, se empezó a trabajar ya hace tiempo. Luego, bueno, la sentencia, en fin, se iba retrasando. Vimos un poco también que la cautela lo que nos aconsejaba era esperar un poco a ver cómo quedaban los artículos contemplados en la ley, que se referían a la vivienda deshabitada y que iban a ser la base para poder realizar este registro. En febrero ya vimos por dónde podría venir más o menos la sentencia en base a la experiencia de la ley navarra, y reactivamos un poco los equipos de trabajo en este sentido, ¿no? Próximamente esperamos tener ya un primer borrador de reglamento para iniciar la tramitación oficial. Sí, pero ¿de cuántas viviendas estaríamos hablando a día de hoy? Vamos a ver. Mañana, no sé si conocen, supongo que sí, hay convocada una comparecencia, una rueda de prensa en Bilbao, precisamente para hablar del tema de viviendas desocupadas. Tendremos la ocasión mañana de poder comentar más en detalle estas cuestiones. Ya tenemos unas cifras, ya que estamos hablando de la cuestión, al margen de lo que vaya a contar usted mañana, ya que estamos hablando del tema, digamos una cifra de referencia para saber de cuántas viviendas estamos hablando. Bueno, mañana será otro día. Y además, tenga en cuenta una cosa, esos son datos que hace el Observatorio Vasco de Vivienda, y habla de vivienda vacía, vivienda desocupada. Y una cosa es la vivienda vacía, que en estos momentos puede estar. Otra cosa es que esa vivienda vacía se pueda considerar vivienda desocupada en base a la ley, porque primero tiene que estar 2 años, como mínimo 2 años, desocupada, y después tiene que haber una situación de desocupación en la que no concurra causa justa. Para la declaración de vivienda desocupada hay que hacer un expediente, que lo hacen los ayuntamientos o lo hace el gobierno, con audiencia de los interesados, garantía jurídica. Y después de ese expediente es cuando se determina si esa vivienda reúne los requisitos contemplados en la ley para que pueda ser declarada como vivienda deshabitada, y como consecuencia se puedan aplicar otras cuestiones relativas en la ley, como es el canon, o como es la posibilidad del alquiler forzoso, o en un extremo la expropiación de la misma. Pero, al menos nos podría decir en qué zonas puede haber escasez de demanda como para que sea necesario ir a ese tercer escenario de expropiación. Bueno, vamos a ver, o sea, esas cuestiones, ¿en qué zonas donde más demanda tenemos? Es en las grandes ciudades, lógicamente, donde más demanda tenemos. Vitoria menos, Vitoria menos. Por ejemplo, sería Bilbao y Donosti, los lugares donde es más susceptible de ocurrir este escenario.
Es un escenario general. Tampoco voy a entrar a concretar en estos momentos, pero la demanda se concentra en líneas generales en grandes ciudades. Vitoria también existe demanda, aunque ha habido una oferta importante. Y en ese sentido, pues lo que hay que hacer es contrastar que existe una demanda muy consistente y ver también, pero también les digo que todo esto es muy garantista, muy garantista, que para poder declarar una vivienda deshabitada no es que la vivienda esté vacía sin más, tiene que estar por lo menos 2 años. Y además les he leído el artículo 56, que, como les digo, es garantista desde el punto de vista de lo que son, en primera instancia, las justificaciones que puede tener una familia para tener una vivienda deshabitada. Y que, en todo caso, en el proceso de declaración de vivienda deshabitada, tiene que haber audiencia de la persona propietaria para que pueda alegar lo que esté pertinente antes que el ayuntamiento, o en su caso el gobierno, produzca esa declaración. Todos estos condicionantes y el suspense sobre el número de viviendas deshabitadas que entrarían dentro de este bloque, ¿usted cree que realmente puede ser un mecanismo que permita que al aumentar la oferta baje el precio del alquiler o el precio del mercado inmobiliario? Yo creo que todo ayuda, y que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de zanahoria, como viene haciendo, de intermediación, de incentivar, de concienciación, intermediación en el mercado del alquiler, para que, asegurar a los propietarios también unas condiciones razonables de rentabilidad de su vivienda y de garantía de que en el caso de que hubiera desperfectos, pues se le va a devolver la vivienda en perfectas condiciones, y que por otra parte también, en base a la función social de la vivienda, tiene que haber herramientas que sean en alguna medida coercitivas para que la gente pues también se lo piense, ¿no?, a la hora de tomar una decisión, que lo pueden hacer muy libremente, pero tiene sus consecuencias, o puede tenerlas desde el punto de vista de aplicación de la ley a nivel de lo que supone el canon de vivienda desocupada, o la posibilidad de que esa vivienda, si es que hay una demanda importante en el entorno, pues pueda procederse a un alquiler forzoso de la misma, o en un extremo a la expropiación. O sea, todo ayuda en el sentido de, primero, darle un uso a la vivienda desde el punto de vista de la función social de la misma, y, en alguna medida, sumando todo ello, atender a la demanda que tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, yo quería saber cuándo les notificaron la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues nos han notificado la semana pasada, o sea que está muy, muy recentita, vamos. Ahí, no le puedo decir. Ahí me ha pillado. Yo creo que el jueves. ¿Y por qué no se publica esa sentencia hasta hoy? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene sus mecanismos para hacer públicos sus pronunciamientos, ¿eh? Nosotros no entramos ahí. O sea, el tribunal tendrá que... No suele ser infrecuente que de las resoluciones judiciales entren antes ustedes que quienes formamos parte en los procedimientos. No suele ser infrecuente. Pero esta vez no. Pero bueno, hemos tenido unos días para analizarlo, pero... Bestela erabakiri baduzue, Erkoreka jaunari kasu honetan, baduzue erantzuna Madrildik igorritako dokumentazio guztia aztertu eta gero, edo oraindik denbora behar duzu, edo transferentzien inguruan ari? bueno, hor lan batzordeak lanean jarraitzen dute, eta, oraindik ere ez dute akordio behin eta betikorik lortu transferentzien edukina eta norainokotasunaren inguruan, eta hori lortu bezain laster, bitariko batzordea konbokatuko ditugu eta batzartuko gara. Lanean behar dugu, lan talde teknikoak hortxe diraute, batez ere, hor zerrenda batzuk osatu behar dira, baliabide personalak, baliabide materialak, kuantifikazioari buruzkoak eta bar, eta horietan guztietan dabiltza. Oraindik behin da betirako akordiorik ez dago, baina hori lortu bezain laster bitariko batzordea konbokatuko dugu eta transferentziak materializatuko dira. Gobernu zentrala sortu zenetik
eguneko epea agortu zen, eta arrezkero normala da neurri batean, bere solaskideak exigentzia maila igotzea baita ere, baina lanean behar dugu, eta arazoa litzateke lanean jardute hori eten egingo balitz, eta lanik egingo ez bagenu. Urteetan ibili gara inolako kontakturik gabe, transferentzien inguruan, eta orain kontaktu horiek egon badaude, eta lanean jarraitzen dugu. Beraz, pazientzia da, baina, lanean behar dugun einean, emaitzak lortu arte, ezin dugu besterik egin, gure ordezkariei animoa ematea baino eta exigitzea baino jarraitu esatela, ez da negoziaketa prozesu horretan. La semana pasada usted ya advirtió que el Gobierno acaba de recibir pocas horas antes esta propuesta de transferencias, sobre todo referidas a las dos líneas ferroviarias, que el Gobierno no estaba dispuesto a admitir cualquier tipo de transferencia en cualquier situación o condición. Hoy el presidente de Euskadi Buru Batzar, Antonio Ortuzar, ha dicho que aquella propuesta era mala. ¿Ustedes ya han tenido tiempo de analizar la propuesta de transferencias? ¿Era mala? Bueno, era una propuesta que nosotros no podíamos aceptar, se lo hicimos saber inmediatamente después a nuestros interlocutores en el Gobierno central y a partir de entonces hemos reentablado el contacto, los grupos de trabajo siguen trabajando, aquilatando los aspectos relativos al alcance y contenido de la transferencia y, por supuesto, concretando lo que constituye el núcleo central de todo traspaso de funciones, que es la definición de los medios personales, materiales y la cuantificación de la transferencia, ¿no? En eso seguimos trabajando y, tan pronto como sea posible cerrar un acuerdo en relación con esos aspectos, pues convocaremos la Comisión Mixta de Transferencias. Pero, que el Gobierno, por responsabilidad, no puede aceptar cualquier transferencia en cualquier condición, no es algo que haya dicho yo como algo excepcional. Yo creo que algo a lo que está obligado cualquier responsable público en el ejercicio de funciones públicas, ¿no? No gestiona sus propios intereses, sino los intereses públicos, y en la gestión de los intereses públicos, lógicamente, lo que se firma tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Por tanto, seguimos en el empeño, seguimos trabajando, y efectivamente aquella propuesta era una propuesta que el Gobierno no estaba en condiciones de poder aceptar, y seguimos negociando. ¿Tenéis algún indicio que les permita suponer que va a haber una oferta mejor, sobre todo después de que Antonio Ortuzar dijera el otro día en el de Rioguna que al PNV se le estaba agotando la paciencia? No sé si han recibido alguna llamada de la ministra Batet, del Gobierno, si decía que se convocará cuando esté más o menos aquilatado el tema. No sé, fecha no hay todavía, no sé si a ustedes también se les está agotando la paciencia o sí, porque comentaba el PNV que faltaba, por ejemplo, que no se había cumplido el tema del AP68, la tarifa eléctrica, el asunto del TAR, yo no sé, el Gobierno sobre todo esto si lo ve tan negro. Lo que son las relaciones entre formaciones políticas, o en su caso las relaciones entre las formaciones políticas y el Ejecutivo correspondiente en el foro parlamentario que corresponda, en eso nosotros como Ejecutivo no entramos, ¿no? De lo que podemos dar cuenta es sí de la relación bilateral que estamos manteniendo con el Gobierno central en relación con este asunto, ¿no? Antes quería poner en valor el hecho de que después de muchos años, sin habernos sentado una sola vez para hablar de las transferencias pendientes, ni una sola vez, ¿no? Sin embargo, ahora es posible, por lo menos, desbrozar los materiales comunes, hacer propuestas y contraofertas y seguir negociando o avanzar en una negociación hasta la consecución del acuerdo, ¿no? Lógicamente, el Gobierno vasco tiene sus límites, el Gobierno central también tiene los suyos, y en ese contexto se tiene que desarrollar la negociación. Ese es el aspecto, digamos, que ponderamos y ponemos en valor, ¿no? Que algo que ha estado cerrado durante aproximadamente 6 años porque el interlocutor ni planteaba ni consideraba la posibilidad de sentarse a la mesa. Sin embargo, ahora está siendo posible sentarnos alrededor de una mesa y abordar conjuntamente las negociaciones conducentes a la transferencia pendiente, ¿no? El acuerdo no se ha producido todavía, sigue habiendo algunas diferencias en los aspectos que conforman los procesos de transferencias, que tienen que ver con los medios personales, materiales y con la cuantificación económica del traspaso a realizar, ¿no? Esos son los puntos en torno a los cuales hay que alcanzar un acuerdo. Son los puntos, en este caso, en torno a los cuales no hemos todavía podido cerrar un acuerdo, pero seguimos en el empeño.
y tan pronto como sea posible cerrar el acuerdo, pues convocaremos la Comisión Mixta de Transferencias y haremos el traspaso pendiente, ¿no? Quería preguntarle por los argumentos que ofreció ayer la portavoz del Ejecutivo Central, no tanto por el tema del victimismo, que me dirá que corresponde al partido, pero sí por el tiempo, por los 4 meses, que es muy poco tiempo para llegar a acuerdos. ¿A usted le parece que no es poco tiempo? Fíjate si compartimos que en 4 meses no se puede llegar a un acuerdo, que llevamos 468 meses desde que se aprobó el estatuto sin que hayan hecho efectivas esas transferencias, ¿no? 39 años por 12 meses cada año, 468 meses, ¿no? Quizá le quita uno porque estamos en octubre y el estatuto se aprobó en noviembre. Bueno, pues es la cantidad de meses que llevamos sin transferencia. Por tanto, si alguien es consciente de que las transferencias no se resuelven de la noche a la mañana, es este Ejecutivo. Y, en fin, si permiten el comentario, yo personalmente, que he participado en más de una ocasión en ese tipo de procesos, ¿no? Bien, de lo que se trata, y es por eso en lo que estamos insistiendo, de lo que se trata es por eso, porque no es un proceso fácil, porque no es sencillo y porque hay algunas materias en las que la dificultad técnica es innegable, pues que sería conveniente que constituyéramos los grupos de trabajo cuanto antes, ¿no? Y que, bueno, hubiera un cierto compromiso para conformar un calendario de traspasos pendientes que no es una exigencia del Ejecutivo, que es una exigencia formulada por el Parlamento Vasco con el apoyo de todas las formaciones políticas, excepto el Partido Popular, ¿no? Por tanto, el Gobierno ahí no está volando por su cuenta, sino que está haciendo un planteamiento en su interlocución con el Gobierno español que trae causa de acuerdos que cuentan un respaldo mayoritario en la Cámara Vasca, ¿no? Hala edo uste du Jaurlaritzak, esan duzu proposamena iritsi zana onartezina zela eta errezena zirudiena zen. Egutegirik ez duzu oraindik, bilerarik ere ez. Bueno, bai, horrela da, baina esan dezakedan gauza bakarra da, lanean behar dugula, lanean jarraitzen dugula, eta borondatea badagoela bi parteetan akordio bat lehenbailen lortzeko, bi parteok uste dugulako bion mesederako izango litzatekeela akordio bat lortu ahal izatea. Esan zuen, segurantza sozialaren transferentzia ezala lehentasun bat, eta hori gobernu programan ere baduzu alderdiok. Bueno, ia Valerio ministrak gobernu zentralaren lehentasunei buruz hitz egingo zuen. Guk Eusko Jaurlaritzaren lehentasunei buruz hitz egiterakoan bai estatu behar dugu, lehentasunezko transferentziatzat hartuta daukagula hori, hain zuzen ere gure gobernu programan eta baita ere koalizio hitzarmenean. Beraz, gure planteamentua hori argia da eta guretzat Eusko Jaurlaritzarentzat lehentasunezko transferentzia bada, aipatutako hori. Eta hain zuzen ere, jakin badakigulako, aipatu duzun transferentzia hori teknikoki zaila izango dela, ez dela erraz izango horren inguruan akordio bat lortzea, horregatik eskatzen digu Gobernu Zentralari lantalde bat lehenbailen sortzea. Denbora eskatuko duelako, da horrek lan asko exigituko duelako akordio bat lortu baino lehen. De una lectura rápida del fallo del Constitucional, se observa también que se declara inconstitucional el artículo 6.1, que es el que se refiere al recurso ante los juzgados y tribunales del derecho subjetivo a la vivienda. No he tenido tiempo para leer los fundamentos jurídicos, pero quería saber si eso anula la posibilidad de que los vascos recurran. No, vamos a ver. Son dos cosas. O sea, las personas que cumplen los requisitos objetivos previstos en la ley para que se les conceda el derecho subjetivo pueden recurrir ante los tribunales. Lo que dice el Constitucional es que hay, desde el punto de vista de lo que es el recurso público de la ciudadanía en general, no se refiere a ellos, sino de la ciudadanía en general en el cumplimiento de la ley y de los reglamentos de desarrollo de la misma. Pero las personas que tienen derecho, o sea, cumplen los requisitos para que se les reconozca el derecho, pueden, según la ley, porque eso es otra parte de ese artículo, en el que no se pronuncia constitucional, por lo tanto es vigente, podrán requerir ante los tribunales el reconocimiento del derecho en el caso de que la Administración, cumpliendo objetivamente los requisitos de reconocimiento, no se lo conceda. Kataluniari buruz ere baditu nahi nuen atzoko egoera
Zuzendaria, ez dakite nolako irakurketa edo egiten duen Jaurlaritzak. Bueno, Jaurlaritzak Kataluniako egoeraren inguruan aspalditik dauka irizpide bat, ez da behin da berriro izan dugu, Katalunian irtenbideak elkarrizketaren bitartez gauzatu behar direla, akordioak bilatuz, baina beti ere akordioa lortzeko borondatea egon dagoen bitartean eta hori landuz eta bultzatuz. Hori da plantamentua. Katalunian bertakoak dira, katalanak dira, bertako nondik eta norakoaren protagonista nagusiak, eta hor Eusko Jaurlaritzak zer gutxi gehitu diezaioke esandakoari, ezta? Eskola garraioari lotuta gaur komunikabide batean irakurri dugu, azkenean Bizkaiko hezkuntzak edo aldatu duela irizpidea eta 2 urteko aurrek izango dutela eskola garraioa edukitzeko aukera. Lehenengo konfirmatua hori horrela den eta beste bigarrenik horren zergatia. Ezin dezaket nik baieztatu momentu honetan ez baitut azken momentuko informaziorik horren inguruan. Parkatuko diazue, baina goizean zehar gauzatutako notizia bata eta ez daukat nik horri buruzko azken ordua. Sí, sobre Cataluña también le quería preguntar lo mismo. En castellano quería una lectura de la jornada de ayer y de los incidentes que hubo. Bueno, en relación con Cataluña, el gobierno vasco desde hace ya algún tiempo ha forjado una posición, ha definido un criterio que lo que plantea, lo que preconiza para el caso de Cataluña es una solución necesariamente dialogada, con bases políticas, que descanse en un acuerdo o que desemboque en un acuerdo que solo se puede conseguir si existe real voluntad de acuerdo por parte de las partes, ¿no? Yo creo que poco más desde un gobierno como el nuestro, que se ubica territorialmente lejos, se puede hacer más, porque los protagonistas de la vida catalana son en fin, los catalanes y catalanas y las formaciones políticas, ¿no?, que tienen presencia allí. Por tanto, pues poco más podemos añadir, ya lo he dicho, más que desearles una solución lo antes posible y lo más dialogada y lo más en clave política posible, ¿no? Gobierno, porque alguna opinión tendrán que otro gobierno, en este caso el señor Torra, haya alentado a apretar a uno o a presionar a unos grupos violentos. Bueno, a ver, no vamos a emitir juicios sobre lo que hacen otros gobiernos. Lo que sí podremos decir es que yo no concibo a ninguno de los actuales integrantes del Ejecutivo vasco en ejercicio de sus responsabilidades públicas haciendo un llamamiento semejante, ¿no? Pero más allá de decir que no nos imaginamos haciendo un llamamiento así, pues poco más podemos añadir, ¿no? Beraz, ontzat ematen. Ez gu ez gara inor Kataluniako buruzagiek hartzen dituzten erabakien eta egiten dituzten adierazpenen inguruko balorazioak egiteko. Bai esan dezakegu, guk ez dugula gure burua benetan horrelako egoera baten aurrean horrelako proposamenak publikoki egiten, ezta? Beti ere kontuan izanik erantzukizun publikoak egikarituz, horrelako jardun batean aritzeak arriskuak ekar ditzakeela. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko. El tema de los recurrentes del derecho subjetivo viene recogido en el artículo 6.2. Y la puntualización que hace el Constitucional se refiere a la acción pública que se recoge en el artículo 6.1.